Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy en el Salón de Honor San Alberto Hurtado Cruchaga de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Celebramos durante esta jornada junto a ustedes la ceremonia de cambio de presidencia de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Saludamos en primer término al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Carlos de la Llera Martín, quien asumirá la presidencia de la red por el periodo junio 2026-mayo 2027, y al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Juan Yus, quien finaliza el periodo liderando la red. Saludamos y agradecemos también a las autoridades que hoy nos acompañan: la presidenta del Senado, señora Paulina Núñez; la ministra de Educación, señora María Paz Arzola; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Jimena Lincolao; la subsecretaria de Educación Superior, señora Fernanda Valdés; rectoras y rectores que conforman el directorio de la red G9, prorectora UC, vicerrectoras, vicerrectores, directivos y directivas de las universidades G9. Nos distinguen además con su presencia la superintendenta de Educación Superior subrogante, señora Daniela Poblete; el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores CRUCH y rector de la Universidad de Tarapacá, señor Emilio Rodríguez; rectoras y rectores del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas CRUCH, que nos acompañan; autoridades del mundo de la educación, ciencias e innovación, y a quienes nos visitan de organismos públicos, privados e invitados especiales. Para dar inicio a esta ceremonia, queremos invitarles a conocer un poco más respecto a la red de universidades públicas no estatales G9, y por lo mismo los invito desde ya a disfrutar del siguiente video. Chile es un país de muchas realidades. Es experiencia, diversidad y territorios. La red G9 es una radiografía de ese Chile real. La red G9 es parte esencial de la tradición universitaria chilena, por su liderazgo, pluralismo, legitimidad y vocación pública. Un horizonte amplio donde convergen miradas y conocimientos. Soluciones concretas e innovadoras para los desafíos del país y del mundo. Con presencia a lo largo del territorio, la red G9 refleja la diversidad de Chile. Distintas raíces, un propósito común. Comunidades, culturas y proyectos educativos vinculados por un mismo compromiso: aportar al desarrollo regional y los desafíos globales a través de la formación de profesionales de excelencia con sentido público. Los frutos de la innovación se han constituido en una larga historia, visible en todo el país, con impacto en la productividad científica, la inclusión y la movilidad social. Red G9, tradición que impulsa el desarrollo del país. Continuando también con esta ceremonia, queremos invitar a este escenario al presidente de la red G9 y rector de la Universidad Técnico Federico Santa María, señor Juan Yus Eisman, quien nos entregará unas palabras. Muy buenos días a todos y todas. A riesgo de repetir los vocativos, voy a agradecer muy especialmente la presencia de las ministras que hoy día nos acompañan, de Educación y de Ciencia, al presidente del Senado, por supuesto. Muchas gracias, senadora. Sabemos que las agendas son peores que las de los rectores y rectoras, así que muchas gracias por el esfuerzo. A la subsecretaria de Educación Superior que nos acompaña hoy, al vicepresidente ejecutivo del CRUCH, querido rector Emilio Rodríguez, ¿sí?, por acompañarnos hoy. Por supuesto, a los rectores y rectores de la red G9, a las autoridades, estudiantes, funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Saludo también de manera muy especial al rector Juan Carlos de la Llera, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos recibe en su casa y quien asume desde hoy la presidencia de nuestra red de universidades públicas no estatales. Le deseamos desde ya el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que no tengo dudas ejercerá con visión, compromiso y sentido de futuro. Hace un año me correspondió asumir la presidencia de nuestra red, señalando que este cargo era para mí y para la Universidad Técnica Federico Santa María un honor y una gran responsabilidad. Lo dije entonces con convicción y con humildad, porque presidir este cargo no significa representar solo a una institución,
sino ponerse al servicio de una red de universidades diversas, tradicionales, con vocación pública y profundamente comprometidas con el desarrollo de Chile. Nuestras instituciones, que han sido parte esencial de la historia universitaria del país, nacidas desde distintos territorios, con identidades propias, con trayectorias centenarias o próximas a cumplir su primer siglo de vida, pero todas por décadas unidas por una misma convicción, que el conocimiento, la formación de personas, la investigación, la innovación y la vinculación con el entorno son bienes públicos que deben estar al servicio de Chile. Durante este periodo procuramos actuar precisamente desde esa convicción, no como una red que defiende intereses particulares, sino como una agrupación que busca aportar al diseño de mejores políticas públicas, de fortalecer el sistema universitario y de responder con responsabilidad a la confianza que la sociedad ha depositado en nuestras instituciones. Uno de los temas centrales el año que pasó fue sin duda la participación activa en la discusión sobre la propuesta de nuevo financiamiento a la educación superior, que busca reemplazar el crédito con aval del Estado. Lo hicimos desde el diálogo, desde el trabajo técnico y desde nuestra responsabilidad también como integrantes del Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades chilenas. En esta materia fuimos claros en plantear nuestras preocupaciones respecto del proyecto de ley FES, pero también mantuvimos siempre la disposición a trabajar junto al Gobierno, al Parlamento y al CRUCH para perfeccionar la propuesta. Nuestro propósito fue aportar al debate para contribuir a que Chile pueda contar con un sistema de financiamiento sostenible y capaz de resguardar la calidad de la formación que entregamos, así como el aporte que hacemos en investigación y, sobre todo, el desarrollo institucional de largo plazo de las universidades. Creemos firmemente que un país que aspira al desarrollo no puede debilitar las capacidades de sus comunidades universitarias. Por el contrario, debe fortalecerlas y debe comprender que éstas requieren certezas, financiamiento adecuado y una mirada de largo plazo. Otro hito relevante este periodo fue la consolidación de la planificación estratégica de la Red G9 2025-2030. Este proceso, iniciado con anterioridad y desarrollado gracias al trabajo de nuestras comisiones, equipos técnicos y autoridades, nos permitió dotar a la red de una hoja de ruta común para los próximos años. Quiero reconocer especialmente el liderazgo de la rectora Marcela Momber, de la Universidad Católica de Temuco y de la Comisión de Análisis y Planificación Estratégica, así como el trabajo generoso y riguroso de todas las personas que participaron en este proceso. La planificación estratégica no es solo un documento, es una forma de ordenar prioridades, de proyectar una identidad compartida y transformar la colaboración en acciones concretas. Este plan, además, tiene un valor político e institucional muy importante. Nos recuerda que las redes universitarias no existen solo para reaccionar ante la contingencia, sino que para anticiparse, para construir acuerdos, para mirar más allá del ciclo inmediato y para ofrecer al país una visión de futuro. También hemos ido avanzando y aprendiendo como red en transformación digital y gobernanza de datos. En un contexto en que la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la protección de datos personales están redefiniendo la forma en que las universidades enseñan, investigan, gestionan y se vinculan con sus comunidades, hemos impulsado espacios de reflexión y trabajo conjunto, tales como el conversatorio organizado con REUNA sobre las implicancias de la Ley 21.719, en que señalamos que la protección de datos no es solo una obligación administrativa o legal, sino que un imperativo ético y estratégico para las universidades. Es parte de la confianza que debemos construir con nuestras comunidades y con la sociedad. Durante este año también, en materia de inclusión, presentamos el documento Orientaciones para las comunidades universitarias, ajustes razonables y acompañamientos para estudiantes con discapacidad, el cual recoge el trabajo serio, técnico y colaborativo de nuestras instituciones, y que nos ha permitido homologar criterios, compartir buenas prácticas y avanzar hacia comunidades universitarias más justas, accesibles y conscientes de sus responsabilidades. En esta misma línea, hicimos la presentación de la memoria de la Comisión de Equidad de Género G9, que deja constancia de una trayectoria de articulación interuniversitaria, de intercambio de experiencias y de consolidación de una agenda común. Estos avances son especialmente importantes, pues muestran que la colaboración entre universitarias
puede y debe traducirse en capacidades concretas para transformar nuestras comunidades. Sabemos que la inclusión y la equidad de género no son temas accesorios, son dimensiones fundamentales de la calidad universitaria. Una universidad que excluye talentos, que reproduce brechas o que no garantice espacios seguros para todas y todos, no puede cumplir plenamente su misión. Por eso, como Red G9, debemos seguir avanzando con decisión, con evidencia y con diálogo y con sentido institucional. Es así como también en este periodo nos correspondió relevar la importancia de la convivencia universitaria y del diálogo democrático. Las universidades son, por definición, espacios de encuentro, de pensamiento crítico, de pluralismo y de respeto. Por eso, frente a hechos de violencia o intentos de acallar diversidad de ideas, la Red G9 fue clara en reafirmar su compromiso con la discusión de alto nivel, la deliberación y el respeto mutuo. En especial, en tiempos de polarización, las universidades tenemos una responsabilidad aún mayor: demostrar que es posible disentir sin deshumanizar, debatir sin agredir y construir acuerdos sin renunciar a las convicciones, pues la vida universitaria debe ser un ejemplo de convivencia democrática y de formación de las y los ciudadanos del país. Estimadas y estimados, hitos como esta ceremonia nos permiten hacer una pausa necesaria de análisis y reflexión sobre el camino recorrido, que ha sido un periodo de continuidad, de incidencia y de proyección. Continuidad, porque recibimos una red fortalecida por la gestión del rector Nelson Vázquez y procuramos dar seguimiento a los avances iniciados. De incidencia, porque estuvimos presentes en debates clave para el futuro de la educación superior, especialmente en financiamiento, inclusión, calidad y políticas públicas. Y de proyección, porque ha quedado instalada una planificación estratégica que permitirá a la Red G9 mirar hacia 2030 con mayor claridad, cohesión y sentido de propósito. Nada de esto habría sido posible sin el compromiso de las rectoras y rectores que integran el directorio de esta red. Quiero agradecer sinceramente a cada una y cada uno por su colaboración, su disposición al diálogo y su permanente sentido institucional. Agradezco también al equipo ejecutivo de la Red G9, a las comisiones de trabajo, a las direcciones y equipos técnicos de nuestras universidades y a todas las personas que desde sus distintos espacios hacen posible que esta agrupación no sea solo una instancia de coordinación, sino una verdadera comunidad de colaboración universitaria. Quiero expresar además mi reconocimiento a la Universidad Técnica Federico Santa María, pues para nuestra institución haber ejercido la presidencia de la Red G9 en este periodo ha sido motivo de orgullo y una oportunidad para poner al servicio del sistema universitario nuestra mirada como Universidad STEM de Chile, con vocación pública, de carácter tradicional y compromiso permanente con el desarrollo del país desde su origen hace ya casi 100 años. Hoy entregamos esta presidencia a la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la tranquilidad de que la red queda en muy buenas manos. Rector de la Llera, recibe usted una red con historia, con capacidades, con diversidad territorial, con una voz pública reconocida y con una hoja de ruta que nos desafía a seguir trabajando juntos. Estoy seguro de que bajo su liderazgo la Red G9 continuará fortaleciendo su contribución al país, profundizando su colaboración interna y proyectando con fuerza el valor de las universidades públicas no estatales en el sistema de educación superior chileno. Pues nuestras universidades no solo forman profesionales, forman ciudadanía, generan conocimiento, impulsan innovación, cuidan la memoria de los territorios, abren oportunidades y contribuyen a imaginar futuros posibles para Chile. Ese es el sentido más profundo de esta red, que sigamos cuidando estos proyectos educativos, que sigamos trabajando con responsabilidad, con altura de miras y con vocación de servicio público, y que nunca perdamos de vista que la confianza que la sociedad deposita en nuestras universidades se honra con coherencia, con excelencia y con nuestro compromiso permanente con el bien común. Muchas gracias. Agradecemos al rector Juan Luis Eisman por este mensaje. Aprovechamos también de destacar su liderazgo durante el periodo 2025 y parte de 2026 y la gestión realizada con foco en continuar posicionando a la Red G9 dentro del debate público.
Continuamos también esta ceremonia y las autoridades de gobierno que nos acompañan también han querido entregar sus saludos a la red G9 en este cambio de presidencia. Por lo mismo queremos invitar a continuación a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Jimena Lincolao, a entregar un saludo durante esta ceremonia. Ministra, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá para celebrar un gran acontecimiento que es la continuidad de una labor muy bien hecha, el trabajo de estas universidades que no solamente están desarrollando talento, investigación, innovación, pero también están dejando a Chile muy bien en el extranjero. Estas universidades están en los rankings mundiales, sus estudiantes están haciendo muchas innovaciones dentro y fuera de Chile. Yo tuve la gran oportunidad y un honor de haber conocido a algunos de ellos en Estados Unidos, entre ellos Karim Pichara, cofundador de Notco, una empresa que nació de esta universidad, de la conversación de un estudiante con su profesor y que hoy día lidera la inteligencia artificial en el mundo, no solamente en tecnología de alimentos, pero también en general en IA. Lo que están haciendo ellos está en la vanguardia. Y han transicionado en los últimos años de ser una empresa que creaba alimentos y los vendía en supermercados a una empresa que hoy día está usando todos esos años de estudio e investigación que hicieron en una universidad chilena, parte del G9, para traducir todo eso en lo que es hoy en día este cambio impresionante que vemos en el mundo, donde la inteligencia artificial está transformando todas las industrias y está arriba en la agenda de todas las naciones. Entonces eso muestra para mí, es el ejemplo de algo súper específico y táctico que universidades chilenas hacen y que la Universidad Federico Santa María y otras del G9 han hecho y que el rector Yus hace. Tuve la oportunidad de visitarlo en un sábado donde tenía un auditorio lleno de mujeres emprendedoras, innovadoras. Esto fue el día siguiente, 2 días después de la inauguración, la primera semana, el 14-15 de marzo. Entonces como que fue un momento para mí de iniciación en este trabajo, donde vi el gran valor que las universidades chilenas están dando. Y hacer el paso de esta posta, ¿no?, al rector de la Llera no podría ser más significativo hoy. Para nosotros tener una persona que no solamente sabe de investigación, de docencia, de excelencia académica, pero también de aplicar esa innovación en conocimiento en no solamente una empresa, sino investigaciones con propiedad intelectual que hoy en día en el mundo pueden cambiar el destino no solamente de humano, de las personas que pueden salvarse, ¿no?, de un sismo, pero también de cómo informamos con esas tecnologías y con ese conocimiento otras áreas de emergencia. Yo tuve la oportunidad de estar en San Francisco con la Universidad de Stanford, donde hicimos una colaboración con los bomberos de San Francisco y con la compañía de bomberos de Chile, pero también con toda la agencia de emergencia de Chile. Y que salió de Stanford era la investigación muy parecida a lo que hizo el rector de la Llera en cuanto a sismos para incendios. Entonces es mucho lo que puede el tejido de innovación que deseamos crear, que necesitamos crear en Chile. Necesitamos a las universidades. Sabemos que tenemos universidades de excelencia en Chile. El G9 lo demuestra todos los días a lo largo del país. Y estamos en un momento único. O sea, veníamos conversando con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que es una aliada en todo lo que estamos tratando de hacer en el país,
para crear ese tejido de innovación que tiene muchas capas, que tiene muchos actores y donde las universidades son centrales. Así es que este es un momento muy significativo para nosotros como gobierno. Les traigo también el mensaje y el saludo del presidente José Antonio Kast, reiterando la importancia de las universidades para el gobierno. Como actores en este momento que nos viene, lo vimos ayer en el paso de la proyecto de ley de transferencia tecnológica que el presidente va a firmar con muchas ganas, casi unánime. Lo vimos ayer con la presidenta del Senado, senadora que está hoy día acompañándonos y tuvo que cambiar su agenda para estar acá, abriendo la bancada de innovación, donde tenemos universidades en ella. La Universidad Católica estuvo ayer en el Congreso celebrando estos hitos, como lo estuvieron otras universidades del G9 y de lo largo de Chile. Entonces, los felicito, celebro, es un honor, un privilegio estar acá en esta institución de cuando yo era muy pequeña y vivía tomaba una micro de Maipú a Vicuña Maquena, a un colegio donde estaba, y pasábamos por acá. Y yo veía la Universidad Católica, y cuando haber ido a una Universidad Católica de enseñanza básica, cuando llegué a Estados Unidos, a los primeros días fui a Georgetown University porque se parecía mucho a la Católica, y me acuerdo que yo lloré al entrar al edificio. Y ahora que nos regalen hoy día la magnífica Humanitas, es otro aliado que tenemos de mostrar que la inteligencia artificial es humana, fue modelada bajo el cerebro humano y nos puede ayudar a equiparar esas diferencias que tenemos hoy en día, esas brechas que hemos escuchado esta mañana. Así es que qué día más lindo, qué día con más esperanza. Se están uniendo todas las estrellas. Felicidades a los dos rectores, a todo el equipo, a todos los docentes, investigadores, estudiantes y a toda la comunidad de las universidades por su gran trabajo. Muchas gracias. Agradecemos por estas palabras y este saludo a la ministra Jimena Lincolao. Continuando también con esta ceremonia, queremos invitar a la ministra de Educación, señora María Paz Arzola, a compartir también unas palabras con toda la audiencia. Muy buenas tardes. Me sumo a los vocativos. Quiero agradecer la invitación a participar hoy día de esta ceremonia, que marca el inicio de una nueva etapa para el G9, para la red de universidades públicas no estatales. Este es un espacio que reúne a destacadas casas de estudio del país y que constituye una valiosa expresión de la diversidad de nuestro sistema de educación superior, así como también del aporte público que universidades no estatales realizan, al país. Las universidades del G9 han desempeñado históricamente un papel fundamental, tanto en la formación de profesionales como también la generación de conocimiento, investigación, innovación y vinculación con el medio. Y al mismo tiempo su presencia en 11 regiones y en 20 ciudades de nuestro país constituye un aporte invaluable para el desarrollo local y regional. En cada lugar en el que están, estas universidades han sido motores de movilidad social, centros de creación de conocimiento y también espacios de encuentro para las comunidades donde están insertas. A través de la voz de sus rectores, el G9 también ha contribuido al debate y a la toma de decisiones de política pública. En ese sentido, como bien señalaba el rector Yus, yo quiero reconocer especialmente cuando esa voz ha implicado sacar a la luz una mirada diferente de la del resto del sistema, porque eso precisamente enriquece el debate y permite incorporar nuevos puntos de vista, siempre legítimos, siempre bien fundados, que dan cuenta de que el país, nuestro país, es diverso y que también lo son sus instituciones de educación superior. Pretender una voz única y uniforme significa poder desechar el aporte valioso que las distintas realidades y los distintos puntos de vista pueden hacer. Por ello quisiera reconocer especialmente la gestión encabezada por el rector Juan Yus durante este último periodo. Su trabajo contribuyó a fortalecer la identidad y la proyección estratégica del G9, particularmente con su planificación estratégica, un instrumento que ha permitido proyectar el trabajo conjunto de las universidades de este consorcio para los próximos años hasta 2030. Así también, la voz del rector Yus en representación del G9 en lo relativo al proyecto de ley del FES
fue, en mi opinión, un aporte valiente a un debate difícil, que mostró que no hay soluciones sencillas a problemas complejos y que más valía tener esos puntos de vista a disposición de las soluciones que finalmente se vayan tomando o se vayan decidiendo. Hoy día también, por supuesto, quiero destacar al rector Juan Carlos de la Llera, que asume la presidencia de la Red G9, que estaba fortalecida respecto a un año atrás y que tiene una visión estratégica muy clara. Estoy segura de que su destacada trayectoria, que la ministra nos contaba, que su compromiso con la innovación y que su permanente preocupación por vincular el conocimiento y el quehacer universitario con las necesidades de la sociedad y del país van a ser una contribución valiosa al trabajo, al proyecto del G9 y que ayudará también a enfrentar los desafíos que enfrenta la educación superior durante los próximos años. Desde el Ministerio de Educación valoramos el aporte que realizan las universidades en un contexto de aceleradas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales que nos desafían hoy día a fortalecer la calidad de los aprendizajes, impulsar la investigación y el desarrollo y también mejorar la articulación entre la formación y el mundo laboral, entre otras materias. Las universidades, especialmente las del G9, tienen la capacidad para poder anticiparse y responder con mayor agilidad a estos desafíos, sirviendo como ejemplo y trazando también un camino que el resto pueda seguir. Así también, la inteligencia artificial plantea un desafío que cada vez es más relevante para la educación superior, no solamente para la educación superior. Hoy observamos una incorporación creciente de estas herramientas en la docencia, en la investigación, la evaluación, la gestión institucional y también en el apoyo a los estudiantes. Pero junto con estas oportunidades también surge la necesidad de avanzar hacia una reflexión sobre sus alcances y hacia el desarrollo de estándares compartidos que permitan resguardar un uso responsable, la integridad académica, el fortalecimiento de la formación docente y la transparencia. Y en ese desafío, nuevamente, las universidades del G9 pueden cumplir un papel fundamental, tanto por su capacidad de generar conocimiento e innovación, como también por el sentido de propósito que comparten todas las instituciones que conforman esta red. Al mismo tiempo, estos desafíos también nos invitan a reflexionar sobre la trayectoria educativa en su conjunto, pues la base de conocimientos y habilidades a partir de las cuales se utilizan las herramientas que ofrece la tecnología son fundamentales. Y la evidencia indica que muchas de las brechas de aprendizaje y las brechas socioeconómicas que observamos a lo largo de la vida no nacen ni en la educación media ni en la educación superior, sino que se producen durante los primeros años de vida y también en los primeros años de enseñanza básica. Por eso, como país, tenemos el desafío permanente de ir evaluando cómo estamos priorizando nuestros esfuerzos y también corregir el rumbo cuando éste se desvía. En ese contexto quisiera destacar y agradecer al rector de la Llera, a la rectora Monberg y a otros de ustedes que han planteado no solo la importancia que tiene la educación temprana, sino que también la necesidad de que el país pueda poner foco en políticas que fortalezcan dichos niveles educativos. Creo que cuando sostienen esto demuestran generosidad y también un cambio de mirada y un afán de fortalecer este mensaje para poder concitar la fuerza que iniciativas que avancen en esta dirección necesitan para poder materializarse. Para enfrentar este y otros desafíos, el diálogo, la colaboración y el trabajo conjunto son fundamentales y en ese esfuerzo las universidades de la Red G9 son y seguirán siendo actores estratégicos para el futuro de Chile. Estoy segura que vamos a poder colaborar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación. Y para finalizar, solo reiterar nuestro reconocimiento al rector Juan Yus por la labor que ha realizado y al rector Juan Carlos de la Llera nuestros mejores deseos y mucho éxito para lo que viene liderando el trabajo de este nuevo ciclo de la Red G9. Muchas gracias. Agradecemos también las palabras de la ministra Arzola y tanto ministra Lincolao como ministra Arzola valoramos su compañía en esta ceremonia. Esperamos además poder seguir fortaleciendo el trabajo conjunto durante el curso de este año. Aprovechamos también de agradecerle a la presidenta del Senado, señora Paulina Núñez, que tengo entendido también debe continuar con su labor legislativa. Le agradecemos además por su presencia también durante esta jornada en esta importante ceremonia. Muchas gracias a usted. Y a continuación queremos darle la bienvenida a la directora de investigación de Google, la doctora Tania Bedrax-Weiss, que nos va a dar una charla magistral llamada El potencial transformador de la IA. Tania Bedrax-Weiss es directora de Ingeniería de Investigación en Google DeepMind,
es reconocida además por transformar conceptos visionarios en soluciones del mundo real que aportan beneficios sociales tangibles. Su enfoque actual consiste en desarrollar arquitecturas de modelos de lenguaje de gran tamaño capaces de mejorar por sí mismas, y su trabajo ha sido fundamental para definir cómo la IA aborda los desafíos del mundo real, garantizando su aplicación ética y de vanguardia. Durante sus 20 años en Google ha estado a la vanguardia de la investigación, el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial en búsqueda, search, anuncios, ads, YouTube y Android, y anteriormente trabajó en el Centro de Investigación AMES de la NASA, liderando el desarrollo de sistemas de alto rendimiento para sus tareas de planificación complejas, implementadas en misiones de observación espacial y exploración a Marte. Antes de eso, Tania trabajó en la industria aplicando técnicas de inteligencia de máquinas a sistemas automatizados de configuración y fijación de precios, y posee además un doctorado en inteligencia artificial por la Universidad de Oregon. Tenemos una tremenda invitada y por lo mismo le damos la más cordial de las bienvenidas a Tania Betrax-Weiss, que ya está conectada. Muy buenos días, Tania. Bienvenida también a esta ceremonia. Buenos días a todos. Para mí es un placer participar en esta ceremonia y muy buenas tardes también a los ministras, los ministros, los rectores y rectoras y autoridades del gobierno. Mi nombre es Tania y lidero el desarrollo de Gemini en Google DeepMind. Hoy voy a hablar un poco sobre la inteligencia artificial, lo que Google está haciendo en este tema, y les también compartiré algunas demostraciones del trabajo que estamos haciendo, que es trabajo de vanguardia. Pero primero me gustaría contarles cómo comencé mi interés por la inteligencia artificial. Perdón, no avanza, ahí avanza, perfecto. Yo nací en Guatemala y a los 14 años mi familia se mudó a Chile. En Santiago terminé mis estudios de secundaria y también asistí a la Universidad Católica de Chile, donde me gradué con un magíster en ciencias de la computación y un grado de matemáticas también. Luego de terminar mis estudios en la Católica, me vine a hacer un doctorado en Estados Unidos, en particular en Oregon, para especializarme en inteligencia artificial, pues en ese entonces no había alguna especialización de inteligencia artificial en Chile. Llegué a Oregon a un laboratorio nuevo que se había fundado por profesores de Stanford, de AT&T Bell Labs en aquel entonces, y otros lugares que eran de vanguardia. Pero mi interés por la inteligencia artificial nació desde pequeña, cuando un verano leí este libro, iRobot. iRobot explora la relación entre los humanos y los robots. Y eso a mí me interesó mucho y me dio el impulso para poder empezar a pensar cómo las máquinas podrían representar el conocimiento, cómo podrían generar nuevo conocimiento y relacionar conceptos y hacer inferencias. Es así como en mi doctorado me especialicé en razonamiento automático, en representación de conocimiento, planificación y optimización. Luego me uní a la empresa privada, en una empresa muy pequeña, que se dedicaba a sistemas de venta y sistemas de configuración automática. Ahí fue donde apliqué mucho de las cosas que había estudiado, y luego, a los pocos años, me uní a la NASA, en Ames Research Center, donde trabajé en la división que construía y mandaba robots a la Luna, a Marte y observatorios, etc. Mi labor en ese ámbito era ayudar a construir sistemas de racionamiento automático que pudieran analizar las observaciones del robot que se mandaban a la Tierra mientras el robot dormía en la noche marciana, y analizaba todos los datos y luego planificaba distintas opciones
para que los científicos analizaran esas opciones y decidieran cuáles serían los pasos a seguir siguientes para el día siguiente de Marte. Una vez que los científicos determinaban cuál eran rutas interesantes de manera científica, el sistema que yo codifiqué traducía esos objetivos científicos en acciones del robot. Y se mandaban de nuevo a Marte, cosa de que cuando el robot despertaba ya sabía qué es lo que tenía que hacer ese día. Al poco tiempo me uní a Google DeepMind, a Google, de hecho. Google DeepMind en particular fue fundada en el 2010. Yo me uní a Google en el 2005. Y fue adquirida por Google en el 2014. La empresa DeepMind fue fundada con el objetivo de construir inteligencia artificial general. Imagínense ustedes en el 2010, ¿qué estaban haciendo? Seguramente no estaban conversando sobre la inteligencia artificial, que hoy en día se conversa todos los días, ¿no? Entonces, en aquel entonces, la inteligencia artificial solo se conversaba en ámbitos académicos, pues no estaba tan avanzada como hoy en día. Pero en DeepMind se dieron los primeros pasos y siempre estuvimos pensando en cómo construir la inteligencia artificial de manera responsable para beneficiar a toda la humanidad. Es muy importante para nosotros adoptar un enfoque muy prudente al respecto de la inteligencia artificial, de su despliegue, de su desarrollo. Invitamos el debate y la inclusión e incluso consultamos con expertos externos. Con respecto al beneficio de toda la humanidad, para nosotros es importante, seguramente ustedes ya han visto cómo usar la inteligencia artificial de manera de poder amplificar la labor que todos están haciendo. Nosotros creemos que esta amplificación puede acelerarse dentro de los próximos años. Pero ¿por qué la inteligencia? ¿Por qué fue tan importante para nosotros? Fue enfocarnos en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido un tema de muchos años en la filosofía y en la computación, por supuesto. Pero hoy en día estamos viendo que esa promesa de la inteligencia artificial está haciéndose una realidad. Para poner en contexto, pensemos un poco en cómo era el mundo en la revolución industrial. Antes de esa revolución, el mundo era una sociedad de agricultura, pero luego de esa revolución, el mundo se transformó y empezó a producir cosas que antes no producía, empezó a revolucionar cómo vivimos y cómo nos transportamos en el mundo. Pero ahora, más recientemente, ha habido otra revolución, la revolución de la información. Esa información ha cambiado todo, ha cambiado cómo aprendemos, cómo nos relacionamos el uno con el otro, cómo vivimos, cómo trabajamos. De hecho, yo no me puedo imaginar cómo habría sido pasar COVID sin la revolución de la información, ¿no? Nosotros creemos que hoy en día estamos viviendo posiblemente otra transformación, una transformación donde la invención de no solo la inteligencia artificial, pero de todas las invenciones que se darán a raíz de la inteligencia artificial, traerán un cambio muy profundo en el mundo. Pero ¿cómo atacamos la inteligencia artificial en Google DeepMind? En Google DeepMind lo que hacemos es intentamos encontrar problemas de nodo raíz. ¿Qué me refiero como nodo raíz? Son problemas que si los resolvemos pueden abrir todo un abanico de nuevos campos de investigación. Para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la inteligencia artificial es un problema fundamental y que puede ayudar no solo a la ciencia, a las humanidades, a todos los ámbitos, si es que se aborda de manera responsable.
Durante los años hemos construido distintos sistemas y aquí solo les demuestro unos pocos para que se den una cuenta de la amplitud del tipo de trabajo que realizamos. El primero es el de la robótica, donde lo que hacemos es, usando inteligencia artificial, convertimos visión, lenguaje y acción en algo que los robots puedan hacer independientemente. También tenemos CIMA, que es un sistema de simulación de sistemas complejos de 3D, donde uno puede navegar con comandos. También hemos desarrollado Alpha Geometry, que es un sistema que puede resolver problemas de geometría a nivel olimpiadas y más allá. Y GNOME, que es un sistema que descubre materiales nuevos. Pero probablemente el problema fundamental más importante y más conocido es este del doblamiento de las proteínas. ¿A qué me refiero al doblamiento de las proteínas? Pues cada secuencia de aminoácidos, imagínense como un collar de perlas de distintos colores, donde cada color representa un aminoácido distinto. Cada configuración de este collar de aminoácidos tiene unas reacciones tal que se convierte esto en una bola. Es decir, si hay un collar de una cierta configuración, se convierte en una bola distinta a otro collar que tenga otra configuración. Entonces, el problema de predecir, dado un collar de aminoácidos, qué forma 3D va a tener, es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque la manera en que se dobla en esa forma 3D determina qué tipo de proteína y qué propiedades de esa proteína tiene. ¿Por qué es importante? Porque las proteínas son una cosa fundamental en biología. Hoy en día hemos mapeado, por ejemplo, de estos collares de aminoácidos, más de 200 millones de proteínas, que creemos que son todas las proteínas que han sido conocidas en el mundo hoy en día. Estos dibujos que ven ustedes flotando en la pantalla son proteínas reales. Hemos puesto esto disponible del público, es decir, todos los científicos del mundo pueden tener acceso a esto. Y a raíz de eso se han inventado muchas innovaciones. Por ejemplo, se han descubierto resistencia antibiótica y se ha combatido eso. Se han descubierto sistemas de plástico biodegradables que combaten la polución en el océano. Incluso vacunas como la malaria y otras curas de enfermedades poco conocidas. A raíz de eso, Demis Hassabis y John Jumper, que fundaron DeepMind y trabajaron en AlphaFold, fueron otorgados el Premio Nobel de Química en el 2024 junto a David Baker, no de Google. Y quiero recordarles que el 2024 fue un año seminal para la inteligencia artificial, pues no se otorgó solo un premio Nobel, sino se otorgaron dos. El segundo premio Nobel fue al doctor Hupfield y Geoffrey Hinton, quienes descubrieron las redes artificiales neuronales, que son la base de toda la inteligencia artificial que se conoce hoy en día. Pero nuestra misión es seguir avanzando las fronteras de la inteligencia artificial. Cuando DeepMind empezó con unas técnicas de aprendizaje que eran únicas en ese entonces. Y empezamos por problemas bastante sencillos, como los videojuegos. Los videojuegos son muy buenos para empezar a aprender porque son bastante predecibles, tienen reglas bastante conocidas. Pero a medida del tiempo empezamos a desarrollar modelos de lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque el lenguaje es un método, es un medio que usamos para comunicarnos, para entendernos el uno con el otro, para poder desarrollar ideas y poder compartir esas ideas y hacerlas más grandes, más importantes y entender más.
Estos modelos de lenguaje han ido evolucionando con el tiempo y le hemos agregado audio y sonido, visión, imágenes, video y más recientemente acción. Es así como hemos explorado también qué es lo que se puede hacer por la robótica hoy en día. Y es mi placer mostrarles el siguiente video. Hi, Aloha. Can you use my location and sort the objects into the correct compost, recycling, and trash bins? To perform the sorting task based on San Francisco waste guidelines, I will use the green bin for compost, the blue bin for recycling, and the black bin for trash. Here we have on our agentic layers, both control the robot and have access to the internet. To sort the trash, I had to look up the rules and look at the objects on the table, think about where each object should go, matching the rules that I had looked up. The task is complete. Good job, thanks. Esta es solo una muestra de las cosas que los robots hoy en día son capaces de hacer a raíz de entender el procesar las imágenes, lo que ven, lo que escuchan, la acción, poder ir a la internet y ver qué es lo que dice la internet al respecto de lo que se está diciendo del comando, traducir eso a acciones que el robot luego puede hacer. Más allá de eso, estamos trabajando en agentes. ¿Qué son agentes? Agentes son sistemas de inteligencia artificial más complejos que pueden ver, escuchar, actuar, pensar, recordar, planificar y tomar acción en base a lo que uno les pide. Esto también es muy importante porque nosotros tenemos esta visión de tener un agente universal que nos ayude en nuestra vida diaria. Es así como les quiero compartir esta demostración. I'm here with the latest research prototype of Project Astra, and we're going to see how it can help me fix my bike. Hey, go online and look for a user's manual for a Huffy mountain bike. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Okay, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video for how to fix that? Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. Press down Thanks. firmly. Can you go through my emails with the bike shop and find which size hex nut I need? Sure. According to the email from Bicycle Habitat, you need a 3/8" hex nut for your sprocket. I've highlighted the correct bin for you. Agradecemos a Tania por It esta seems like I need a spare presentación. tension Vamos screw. a abrir también un Can you call the espacio nearest bike shop and see what they para have in stock? responder algunas preguntas. Calling them Me now. imagino que I'll get algunos de back to you ustedes with what they tendrán have in algunas stock. dudas que I quisieran think my brake pads are hacerles wearing a down. Tania. La Can manera you de check the hacerlo es manual muy again and see if sencilla, it talks abre about un them anywhere? micrófono, According to the circulando, así que manual, if you look simplemente on page alzando la mano 24, pueden wanna get formular lunch? su pregunta cuando les entregue Yeah, el give me micrófono. 5 Abrimos minutes. entonces ese espacio. Can you Tania, finish si what you were estás de saying? acuerdo, As para I was comenzar saying, entonces con if la you look on ronda page de 24, preguntas. Se section abre 2, entonces la you'll see how to posibilidad replace the y brake vuelvo a pads. reiterar, Hey, any sencillamente updates on alzando that la mano, call? el micrófono se lo Yep, van I a ir a just got dejar off of the donde bike estén shop. sentados. They confirmed they have your tension screw in stock. Muchas Would you like me to place a gracias, pickup order? Could you doctora show me some Bebrax. examples of dog baskets bueno, I can put on my esto bike? es música Sure, para los I oídos can help you with nuestros. that. Just give me a moment. Una pregunta, Here are some ¿qué options. I diría think Zuka a would look ustedes, really great in these. a los legisladores, al mundo de la política y a las personas en general que sienten que la IA puede no solamente causar daño en la como ven, humanidad, pero también este video que es tenemos solo una que muestra de lo que podemos hacer hoy poner en día. barras en la experimentación Continuamos porque, trabajando o barreras en mejorar por los esta riesgos que aplicación tiene. y ¿Qué les esperamos diría poderlo para lanzar pronto. Muchas gracias. cuál sería su mensaje? Gracias. Gracias por su pregunta. Estamos nosotros muy de acuerdo en que hay que poner barras normativas y de otro tipo. Es por eso que nosotros enfocamos mucho en la colaboración con autoridades, con educadores, con expertos en el tema,
para asegurarnos de que nuestros sistemas tengan resguardos y no sean usados para mal uso. Yo creo que es muy importante que los gobiernos y la industria trabajen juntos para entender cuál es el balance, ¿no? Cómo entender el impacto, porque nosotros somos técnicos y necesitamos ayuda de gobiernos que entienden el impacto que puede causar, de economistas, de sociólogos, etcétera, de todo el mundo en el fondo, que trabajemos juntos para poder encontrar el balance y entender bien cómo poner al disponible del público, digamos, esta tecnología. Es por eso que nosotros a veces tenemos tecnología avanzada, pero nos demoramos un poco en hacerla accesible al público. Hola, Tania, muchas gracias. Soy Paula Aguirre, vicerrectora de Inteligencia Digital de la Universidad Católica. Y quería preguntarte respecto al rol de la universidad en esta creación de conocimiento. Una de las características de esta revolución de la IA es que el conocimiento se ha pasado a desarrollar en gran medida en las industrias como Google, por ejemplo, como DeepMind. ¿Cómo ves tú o qué deberían hacer o qué necesitamos las universidades para ser un buen socio de la industria en esta creación de conocimiento y seguir siendo parte de ese desarrollo constante? Muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, quiero decir que las universidades siguen siendo tienen un rol muy importante, en el sentido de qué es lo que pasa internamente. Nosotros podemos vernos como que estamos haciendo el trabajo solos, pero no es cierto. Yo todos los días leo papers, mis compañeros todos estamos al tanto de qué es lo que está pasando en las universidades. ¿Por qué? Porque las ideas nuevas no solo emergen de nosotros, sino que emergen de todo el mundo. Y tenemos que estar muy al tanto de qué es lo que está pasando. Muchas veces en las universidades se desarrollan técnicas que nosotros no tenemos tiempo de pensar o que no se nos ocurren simplemente, ¿no? Entonces, las universidades siguen empleando una labor muy importante en la investigación y en el desarrollo de toda la tecnología de vanguardia. Tania, Carlos Saavedra, con experiencia en investigación en teoría de información cuántica. Pero primero quería agradecer la orientación acerca del uso ético y responsable de la inteligencia artificial como mensaje central. Y ahora me voy a la pregunta más técnica acerca de los costos de desarrollar estos agentes universales en comparación con desarrollar agentes especializados trabajando en redes en lugar de pensar en solo uno universal. Muchas gracias por su pregunta. Miren, en el fondo, yo creo que hay que realizar todo, ¿no? Hay que tener agentes especializados y hay que tener agentes generales. La razón por la que necesitamos agentes generales es porque si solo tenemos agentes especializados, va a ser muy difícil cambiar de una tarea a otra, porque hay mucho contexto que a veces se necesita cargar o transferir de una tarea a otra tarea. Entonces, es ahí cuando el rol de los agentes universales es más importante. Ahora tiene razón, si uno va a realizar alguna tarea que es repetitiva y que necesita un cierto contexto y que no necesita cambio de contexto, etcétera, para ese tipo de labores es mucho menos costoso, diría yo, tener un agente especializado. Queremos agradecerle además a la doctora Tania Vedrax-Weiss por esta presentación, por haber conversado también con nosotros, ayudarnos a resolver estas preguntas y además por haber sido parte también de esta ceremonia. Así que muchísimas gracias, doctora Tania Vedrax-Weiss, por habernos acompañado durante esta jornada. Muchas gracias a todos. Y ya llega el momento de dar forma al acta para formalizar el cambio de la presidencia de la red G9. Queremos, por lo mismo, invitar a este escenario a formar parte y también tomar ubicación en la testera al señor Juan Yus Eisman y al señor Juan Carlos de la Llera Martín.
En estos momentos se procederá a la firma del documento donde se solemnizará el cambio de presidencia del G9. De esta manera, asume la presidencia de la red por el periodo junio 2026-mayo 2027 el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Carlos de la Llera Martín. Para continuar, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actual presidente de la red G9, señor Juan Carlos de la Llera Martín, hará uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presencia. Me quiero sumar también a los vocativos, pero por supuesto saludo a las ministras presentes, subsecretaria, a los rectores presentes, a Juan especialmente, a todos los académicos presentes y autoridades. La verdad es que es bien impresionante después de escuchar a Tania, que la conocimos hace un año atrás cuando en este viaje que hicimos a Estados Unidos. La charla que ella nos dio allá no tiene nada que ver con lo que acaba de presentar. Me dijo que iba a hacer lo mismo, pero la verdad que uno se da cuenta que en un año todo ha cambiado. Es bien impresionante. Así que espero que les haya servido para motivarlo. Lo más lindo es ver que el talento chileno está ahí en la frontera diseñando, ¿no es cierto?, lo que viene en el mundo en inteligencia artificial. La sentimos chilena, a pesar de que nació obviamente en Guatemala. Quisiera entonces comenzar saludando a las autoridades, como dije, de gobierno que hoy nos acompañan. Por supuesto a la presidenta del Senado, que se nos fue, pero igual la quiero saludar porque sé que hizo un esfuerzo gigantesco por estar acá, a la ministra de Educación, a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y a la subsecretaria de Educación Superior. También quisiera agradecer la presencia de rectoras y rectores. Están todos presentes, las rectoras y rectores del G9, lo cual les agradezco muchísimo, y también al vicepresidente ejecutivo del CRUCH, ¿no es cierto?, querido amigo Emilio, y a los directivos, representantes y académicos de nuestras comunidades universitarias, a invitados de organismos públicos presentes y privados y a todos quienes están hoy día acá. Valoro sinceramente su asistencia en esta ceremonia que marca el inicio de un nuevo ciclo de gestión del G9. Como red de universidades compartimos la convicción de que el desarrollo de la educación superior chilena requiere una mirada amplia, académica y comprometida con el fortalecimiento del sistema en su conjunto. Parto agradeciendo la labor del rector de la Universidad Técnico Federico Santa María, profesor Juan Yus, quien presidió esta red durante el ciclo anual que hoy concluye, con una mirada lúcida, generosa y profundamente comprometida con el sentido colectivo del G9. Él ejerció un liderazgo capaz de construir acuerdos y tender puentes en momentos importantes para la educación superior, siempre pensando en cómo fortalecer la visión del CRUCH, resaltando el aporte que la mirada de las universidades del G9 puede ofrecer al país. Durante su presidencia se terminó, como se dijo, el Plan Estratégico G9 2025-2030, una hoja de ruta que proyecta el trabajo conjunto de nuestras universidades hacia los próximos años. Impulsó además iniciativas innovadoras como el encuentro de alumni G9 y la orientación para la inclusión de estudiantes con discapacidad, junto con promover una participación activa y articulada del G9 en debates fundamentales para el futuro de la educación superior. Muchas gracias, rector, por su dedicado trabajo este año. La semana pasada, en Chicago, 4.000 oncólogos se pusieron de pie y aplaudieron en medio de una sesión científica. El aplauso no estaba dirigido a una persona, sino a un resultado. El ensayo clínico RA-Solute 302, presentado en la conferencia ASCO el 31 de mayo y publicado simultáneamente en el New England Journal of Medicine, reveló que un fármaco llamado Daraxonrasib casi duplica la sobrevida de pacientes con cáncer pancreático metastásico, de 13,2 meses frente a 6,7 con la quimioterapia estándar, junto con una reducción del 60% en el riesgo de muerte. El cáncer de páncreas avanza como enfermedad a una velocidad vertiginosa. Se esconde durante meses, a veces años,
y suele aparecer cuando ya está demasiado repartido dentro del cuerpo. Durante más de 4 décadas, laboratorios y equipos de investigadores intentaron desarrollar un fármaco capaz de bloquear una mutación del gen CRAS, presente en más del 90% de los cánceres pancreáticos. La comunidad científica llegó a describirlo como un objetivo prácticamente inalcanzable. Bueno, hasta ahora. La directora médica de ASCO habló de esto como un Grand Slam. El investigador principal lo definió como un nuevo estándar de cuidado. Esa misma semana, en otro campo del conocimiento, una inteligencia artificial resolvió un problema matemático que llevaba 60 años abierto. En 1946, el matemático húngaro Paul Erdős formuló una pregunta aparentemente sencilla. Abro comillas, dado un conjunto de n puntos en un plano, ¿cuántos pares de puntos pueden estar separados exactamente por una unidad de distancia? Durante décadas, los matemáticos asumieron que la mejor disposición posible de esos puntos correspondía a una variante de una cuadrícula rectangular. La intuición colectiva apuntaba en esa dirección. La respuesta, sin embargo, estaba errada. Los investigadores descubrieron algo todavía más desconcertante. El modelo utilizado no parecía limitarse a reorganizar técnicas conocidas. Produjo conexiones inéditas entre este problema y otro perteneciente a la geometría combinatorial, relaciones que ningún matemático había advertido antes y que tampoco figuraban en el material con el que la inteligencia artificial había sido entrenada. 2 noticias ocurridas en la misma semana. Una hablaba sobre la vida y la muerte, la otra sobre la naturaleza del pensamiento abstracto. Y sin embargo, ambas nacieron del mismo lugar. Décadas de investigación básica sostenida con paciencia por instituciones que apostaron con el conocimiento incluso cuando todavía era imposible saber en qué terminarían convirtiéndose. Esto es lo que hacemos en las universidades. Formamos personas capaces de pensar, de investigar, crear y preguntarse por problemas cuya relevancia muchas veces recién será comprendida años después. Enseñamos aquello que descubrimos y al mismo tiempo producimos nuevo conocimiento, nuevas formas de creación y reflexión que aspiran a tener impacto en las personas y en la sociedad. Esto es lo que Chile también necesita más, una capacidad sostenida para generar conocimiento que vaya desde lo más fundamental a lo aplicado, pero conectado con el mundo e idealmente con la realidad. Por eso quisiera plantear algo que puede sonar extraño en un encuentro universitario como este y en una época donde la conversación pública parece girar obsesivamente en una sola dirección. La inteligencia artificial no es nuestro problema más urgente. La inteligencia artificial es una tecnología extraordinaria, disruptiva, acelerada y está transformando todo lo que hacemos. Cómo enseñamos, cómo evaluamos, cómo investigamos, cómo creamos, cómo traducimos el conocimiento en valor, cómo gestionamos. Pero existe una pregunta todavía más profunda, porque si la discusión sobre la inteligencia artificial termina ocupando todo el espacio de nuestra atención, corremos el riesgo de perder de vista aquello que verdaderamente determinará el futuro de nuestras sociedades. A mi parecer, la pregunta importante que antecede a la inteligencia artificial es otra. ¿Cómo pueden las universidades hoy contribuir al desarrollo de un país que necesita volver a confiar en sus instituciones? Esa es la pregunta cuya respuesta quisiera ayudar a articular durante esta presidencia. Porque el G9 representa mucho más, como se dijo, que un conjunto de universidades con historia, buenos resultados académicos y acreditaciones de excelencia. El G9 es una fuerza del sistema, una red profundamente conectada con la vida del país, una red presente en regiones, arraigada en sus territorios, vinculada en sus comunidades y comprometida con la generación de bienes públicos que trascienden cualquier cálculo inmediato. También es una red que conserva algo especialmente valioso en este tiempo, la capacidad de pensar con independencia, de señalar aquello que la evidencia muestra, incluso cuando resulte incómodo, cualquiera sea el poder que esté en ejercicio. Durante el 2025 colaboramos en el perfeccionamiento de la Ley FES. Trabajamos estrechamente junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la implementación de los FIU. Participamos activamente en el Senado, defendiendo un trato más igualitario en materia de financiamiento.
resguardando asignaciones fundamentales para las universidades y subrayando la importancia de construir un sistema robusto de apoyo a la investigación y el desarrollo. También hicimos visibles situaciones que afectan de manera discriminatoria a nuestras instituciones, como la no exención del IVA en el desarrollo de estudios, en condiciones distintas a las de las universidades estatales. Todo este trabajo ha sido necesario y relevante, pero tenemos la convicción de que el sentido de esta red puede llegar todavía mucho más lejos, porque Chile hoy no está pidiendo algo más profundo. Chile nos está pidiendo contribuir a reconstruir confianza. Es una de las tareas más delicadas de esta época. En distintos países del hemisferio norte, universidades históricas y prestigiosas comenzaron a experimentar un fenómeno inquietante. Parte importante de la ciudadanía dejó de percibirlas como instituciones cercanas a sus vidas, a sus preocupaciones y a sus dolores cotidianos. La crisis de confianza institucional que atraviesa Chile es un fenómeno estructural. Se ha instalado durante años hasta transformarse en uno de los rasgos más profundos de nuestra vida pública. Las encuestas muestran un deterioro persistente en la credibilidad de instituciones fundamentales para la convivencia democrática, el Estado, los partidos políticos, el Poder Judicial, los medios de comunicación y las empresas. Las universidades hasta ahora han logrado conservar niveles importantes de legitimidad social. Esa legitimidad nace de formar generaciones con rigor y sentido público, de mantener presencia e impacto en territorios del país y de producir conocimiento capaz de dialogar con la sociedad, sin que esté subordinado a grupos de interés en particular. Y por eso enfrentan una responsabilidad delicada, ayudar a reconstruir la confianza que otras instituciones han perdido. Todo esto es un activo enorme que debemos potenciar como red. Quisiera volver, como segunda idea, a la inteligencia artificial, porque creo que también merece una lectura diferente de la que solemos hacer desde las universidades. Gran parte del debate universitario sobre inteligencia artificial en relación a lo formativo se ha concentrado en dos preguntas que hoy parecen inevitables. ¿Cómo evaluar el desarrollo de capacidades de los estudiantes en un contexto donde estas herramientas ya forman parte de su vida? ¿Y cómo incorporarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje para impulsar el desarrollo del pensamiento crítico? Son preguntas importantes, pero también preguntas que suelen aparecer cuando las instituciones sienten que deben reaccionar frente a una transformación que otros están conduciendo. ¿Por qué? Mejor no nos preguntamos qué tipo de inteligencia artificial necesita Chile y quién tiene la responsabilidad de orientar ese desarrollo. Mi impresión es que incluso las mejores universidades del mundo observan este fenómeno con desconcierto. La velocidad de la industria tecnológica ha reconfigurado el escenario antes de que muchas instituciones alcanzaran siquiera a comprender plenamente el alcance de lo que estaba ocurriendo. Chile, por cierto, ha dado pasos importantes. La Política Nacional de Inteligencia Artificial, diversas iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Educación y los esfuerzos desarrollados en distintas universidades muestran que existe conciencia sobre la relevancia de este desafío. Pero el país todavía convive con brechas profundas de conectividad, de infraestructura y capacidades digitales, especialmente en sectores vulnerables. Junto con ello, persiste una ausencia más silenciosa, pero igualmente decisiva, una visión sistémica capaz de articular estándares compartidos para medir impacto, formar educadores y resguardar datos. Existe además otro aspecto de la inteligencia artificial que merece mucha más atención de la que habitualmente recibe. Los sistemas que hoy dominan el mercado fueron entrenados principalmente con datos provenientes del norte global, escritos en inglés y construidos sobre realidades que no necesariamente son las nuestras. Cuando un modelo de lenguaje responde sobre la pobreza rural en Chile, sobre la salud mental adolescente en la Araucanía o sobre patrones migratorios en el norte del país, todavía lo hace desde una comprensión parcial y distante de estos contextos. Por eso resulta tan relevante el trabajo que está realizando espacios como el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, además de otros localizados en otras universidades, orientados a entrenar estos modelos y capacidades propias. Porque entrenar inteligencia artificial también implica decidir desde qué experiencias sociales se construye el conocimiento que luego circulará masivamente por el mundo. Junto al CRUCH,
Las universidades del G9 poseen algo excepcional para asumir esa tarea: capacidad académica, presencia territorial, conocimiento interdisciplinario y la independencia intelectual suficiente para producir conocimiento propio sobre Chile y alimentar con él sistemas de inteligencia artificial más pertinentes para nuestra realidad. Si no somos capaces de hacerlo nosotros, otros lo harán desde afuera, acudiendo a marcos culturales, prioridades e intereses que no necesariamente representarán con fidelidad la riqueza y complejidad del país que somos. Esta es una responsabilidad que nadie más puede asumir y es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Existe, además, un segundo desafío que la inteligencia artificial nos plantea con urgencia: la transformación radical del mundo del trabajo. Lo digo sin eufemismos, ya está destruyendo empleos y a otros los ha cambiado dramáticamente. Se observa cómo surgen nuevas tareas, profesiones y capacidades para un mundo laboral cuya forma definitiva apenas comenzamos a imaginar. Por supuesto, como en toda gran revolución tecnológica, los costos y las oportunidades no se están distribuyendo de manera equitativa. Chile arrastra hace décadas una deuda histórica con la equidad en la educación, una deuda que no se salda solo con la gratuidad. También exige construir trayectorias formativas pertinentes, flexibles y de calidad, capaces de preparar a las personas para un mundo que cambia más rápido que cualquier currículo. Quisiera destacar también una tensión que reaparece una y otra vez en tiempos de estrechez económica: la tendencia a reducir aquello cuyos resultados parecen más difíciles de medir en el corto plazo. Son pocas las áreas que quedan tan expuestas como la investigación y la innovación, especialmente aquella investigación básica o fundamental. Tal vez porque resulta difícil traducir el valor de una idea científica en una cifra inmediata, o porque en un mundo globalizado suele instalarse la sensación de que el conocimiento y las tecnologías siempre estarán disponibles y serán de acceso libre. Esto no es así. Hoy un grupo extremadamente reducido de empresas concentra una capacidad inédita de moldear tecnologías que influirán directamente sobre el futuro de la humanidad. En ese escenario, los países que desean participar con autonomía y relevancia necesitan desarrollar capacidades propias de investigación, creación e innovación. La única manera de formar parte de esa transformación consiste en involucrarse activamente en ella. En 1945, el ingeniero norteamericano Vannevar Bush le presentó al presidente Harry Truman el informe Science, The Endless Frontier. En él argumentó que la investigación científica no era un gasto del Estado, sino su mejor inversión de largo plazo. ¡Qué visión! Lo que significó fue la construcción del sistema universitario de investigación más productivo del siglo XX. De ese ecosistema emergieron desarrollos que transformaron el mundo: la Internet, los GPS, las vacunas de ARN mensajero que usamos durante la pandemia y buena parte hoy día de la revolución industrial en inteligencia artificial. Ninguno de esos desarrollos fue planificado desde el inicio para producir exactamente esos resultados. Todos emergieron de investigación básica, financiada en momentos en que todavía era imposible anticipar plenamente su impacto. Chile, por supuesto, no es Estados Unidos, pero la lógica detrás de esa experiencia sigue siendo universalmente válida. Los países que sostienen su capacidad científica, incluso en tiempos difíciles, son aquellos que logran construir mayor resiliencia, autonomía y posibilidades de desarrollo hacia el futuro. Miremos también nuestra propia historia. Durante décadas, el cobre sostuvo parte importante del desarrollo del Estado y permitió financiar transformaciones fundamentales para el país. Chile continúa exportando en gran medida materias primas. Sin embargo, todavía convivimos con una pregunta incómoda: ¿por qué una nación con semejante riqueza mineral no ha sido capaz de aprovechar ese tremendo endowment para complejizar su economía? La buena noticia es que prácticamente todas las industrias del mundo están siendo remecidas por la inteligencia artificial y esto vuelve a abrir una ventana histórica de oportunidad. Si hoy día ordenamos las 10 empresas de mayor valor bursátil en el mundo y la comparamos con una fotografía entre los años 2005 y 2025, vamos a descubrir que 9 de las 10 son digitales y solo una de ellas, Microsoft, ya formaba parte de esta lista hace 20 años.
Lo que quiero decir es que la economía mundial se está reorganizando a una velocidad inédita. Mientras eso ocurre, Chile todavía vive las consecuencias acumuladas de décadas de subinversión en investigación aplicada, innovación y articulación entre la universidad y la industria. El estancamiento que hoy lamentamos como país tiene diversas causas, pero una de ellas, sin duda, es haber tratado el conocimiento como un adorno y no como una infraestructura crítica. Todos sabemos también que los países compiten entre ellos por ventajas innovadoras que sean sostenibles. Los países que lograron transformaciones económicas profundas durante las últimas décadas comprendieron esto con claridad. Corea del Sur, Finlandia, Israel suelen aparecer como ejemplos de desarrollo, pero existe un elemento común que a veces pasa desapercibido. Todos construyeron sistemas universitarios de investigación robustos antes de que su economía despegara, no después. La investigación no fue consecuencia del desarrollo, fue una de sus condiciones. Chile hoy necesita con urgencia nuevas fuentes de crecimiento. El litio puede abrir una oportunidad, pero únicamente si somos capaces de investigarlo, procesarlo y generar valor agregado localmente. La transición energética puede transformar nuestra posición en el mundo, pero solo si contamos con las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para participar de ella mucho más allá de la exportación de recursos naturales. Lo mismo ocurre con el envejecimiento de la población. Allí existe un enorme desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad para impulsar investigación biomédica, innovación y nuevas respuestas desde las ciencias sociales para comprender cómo cambiarán nuestras sociedades en las próximas décadas. En todas estas conversaciones, las universidades de Chile, y en particular las del G9, tenemos algo que decir. Hay un rasgo que distingue nuestra misión. Nuestra tarea consiste en producir conocimiento, incluso cuando sus resultados no prometen rentabilidad en el corto plazo. Esa independencia constituye una función social indispensable. Cualquier ministro de Hacienda sabe que un país termina pagando mucho más caro cuando deja de invertir en conocimiento. Ese costo se refleja en décadas de crecimiento perdido, en talento que migra hacia otros países, en industrias que no logran sofisticarse o en problemas sociales que se agravan porque nadie tuvo las herramientas para estudiarlos y comprenderlos a tiempo. La relación entre las universidades y el Estado chileno ha estado marcada durante décadas por tensiones que el país todavía busca resolver plenamente. El financiamiento público existe, aunque distribuido de manera desigual y muchas veces bajo criterios que no siempre logran asegurar la excelencia. Las universidades, por su parte, dependen en distinta medida de esos recursos, mientras persiste una sensación compartida siempre de insuficiencia. Lo que quisiera proponer es una relación distinta entre las universidades y el país. Una relación donde las universidades no se acerquen al Estado solo a pedir recursos, sino también a ofrecer capacidades y decir, aquí está lo que sabemos hacer, aquí están los territorios donde tenemos presencia, aquí están los equipos académicos que pueden ayudar a tomar mejores decisiones en salud, en energía, en educación, en seguridad pública, en planificación territorial. Todo esto exige una transformación de nuestra parte, exige universidades capaces de escuchar con mayor atención, de actuar con más agilidad y de relacionarse con la sociedad desde una mayor apertura hacia las preguntas y desafíos que emergen desde la sociedad. También exige desarrollar una comprensión más amplia de lo que entendemos por impacto, porque las publicaciones indexadas seguirán siendo fundamentales, pero junto a ellas necesitamos fortalecer nuestra capacidad de reconocer cómo el conocimiento transforma concretamente la vida de las personas. El filósofo Paul Ricoeur decía que las instituciones existen para garantizar que las relaciones humanas no dependan solo de la buena voluntad de los individuos. Una buena institución es aquella que hace posible la cooperación incluso entre personas distintas, con trayectorias y visiones e intereses diversos. Eso es lo que Chile necesita de sus universidades, además de excelencia académica, una institucionalidad que siga creciendo en confianza. Quiero terminar compartiendo lo que significa para mí presidir esta red desde la responsabilidad de ser rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La UC tiene una identidad propia, una tradición intelectual y una misión arraigada en la convicción de que la fe y la razón son las columnas maestras del conocimiento humano y que la excelencia académica, la responsabilidad social y la búsqueda de trascendencia pueden dialogar
y enriquecerse mutuamente. Es una identidad de la que me siento muy orgulloso, pero presidir el G9 implica algo distinto y al mismo tiempo enormemente valioso. Significa representar una red compuesta por 9 universidades con historias muy distintas, con culturas institucionales muy variadas. Por eso llego a esta presidencia a aprender de mis colegas rectoras y rectores, a escuchar otras miradas y a fortalecer un proyecto colectivo que no tiene razón de ser si no lo une un propósito compartido. Quisiera que durante este periodo avanzáramos hacia algo que ninguna de nuestras universidades pudiera alcanzar por separado. Ojalá este esfuerzo también contribuya más adelante a fortalecer una mirada compartida dentro del propio CRUCH. El país nos necesita. Las universidades representan la idea de que pensar con profundidad amplía la capacidad de actuar con responsabilidad, que el conocimiento constituye una condición esencial para el buen gobierno, la democracia, el desarrollo y una vida digna, que formar a una persona significa abrirle herramientas para comprender el mundo que habita y asumir un papel consciente dentro de él. En un país que busca fortalecer la confianza en sus instituciones, esa apuesta es más urgente que nunca. Y las universidades tenemos los medios, la historia y la legitimidad para sostenerla. Asumir la presidencia de la Red G9 es para mí un honor y también una gran responsabilidad como representante de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo hago con mucha humildad y con plena conciencia de que esta red se ha constituido tras mucho esfuerzo y trabajo, colaboración fraterna entre instituciones y una vocación profunda de servicio a la sociedad. Eso es lo que me gustaría impulsar durante este periodo y quisiera, por supuesto, invitarlos a construirlo entre todos. Muchas gracias. Agradecemos al rector Juan Carlos de la Llera por sus valiosas palabras y decirle también que junto a todos y a todas quienes nos acompañan hoy le deseamos el mayor de los éxitos en el liderazgo de la Red G9. Nuevamente también queremos agradecer a todas y a todos ustedes por habernos acompañado durante esta jornada y por ser parte del cambio de presidencia de la Red G9. Queremos recordarles también que todo nuestro quehacer y nuestras noticias las pueden encontrar en redg9.cl y también a través de nuestras redes sociales. Para dar ya cierre a esta celebración, les quiero dejar invitados desde ya a celebrar en un cóctel que se ofrecerá en el pasillo al costado de este auditorio. Desde ya que tengan una excelente jornada y muy buenas tardes.